Y está con nosotros Verónica Raffo, que es socia en Ferrer, abogada y también presidenta de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay. Bienvenida. Gracias, ¿cómo estás? Bien, bueno, tú estás en muchos temas que tienen que ver con las mujeres en ámbitos de poder. De hecho, la Organización Mujeres Empresarias del Uruguay, contanos bien a qué se dedica. Bueno, la OMEU es una filial de una empresa, de una organización que está en muchas partes del mundo y que en definitiva trata de desarrollar el emprendedurismo femenino y trata de desarrollar la elección de las mujeres por dedicarse a hacer emprendimientos, pero también por tratar de liderar desde donde estén. Eso con una visión macro, ¿no? En el sentido de cómo ellas pueden aportar al crecimiento del país, a mejorar la sociedad, a lograr de este mundo un lugar mejor, ¿no? Tenemos el ámbito público, el ámbito privado, el ámbito de la política, por ejemplo, la ley de cuotas que ha estado vigente para este periodo de elecciones. Ahora, hace pocas semanas, con la asunción de Daisy Tourné al Senado, se completó el 100% de la cuota femenina en el Senado. No ocurre lo mismo en diputados. ¿Cómo es que ves este logro y también, por otro lado, esa falencia, si se quiere, ¿no? La verdad es que la ley de cuotas es una ley que en definitiva, al haber sido por un único periodo, no cumple con su misión. O sea, el tener una cuota femenina es una necesidad. ¿Por qué? Porque los cambios sociales y culturales se dan en forma muy lenta. Entonces, esto de la cuota no es una solución en sí misma, por supuesto, porque hay muchas veces que se la critica y decir, bueno, obligamos a hacer esto. En realidad es un acelerador. Es cómo logro que, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, Uruguay, después de la dictadura, en su primer gobierno democrático, tuvo 0 mujer en las cámaras. Entonces, ¿cómo lográs que un cambio se dé de alguna manera un poquito más acelerada? ¿Por qué? Porque crees que hay un 50% del talento que está en las mujeres. Nuestro país en realidad tiene una población dividida en mitades y de alguna manera, si tenés una representación solo de hombres, van a haber gran cantidad de personas que no están representadas y muchos temas que podrían aportarse no van a estar arriba de la mesa. Entonces, el problema que tenemos es que fue legislado por una única vez y, en definitiva, si no se logra promover que continúe este sistema, como está propuesto, que se analice y se debata sobre esto, no va a generar ese efecto de aceleración. Recién decías, que por qué hay mucha gente que critica la ley porque dice, si son buenas las mujeres, llegan sin necesidad de una ley. ¿Cuáles te parecen que han sido las barreras para que eso no suceda, que no haya mujeres en cargos de poder? Sí, las barreras no son solo en la política. Nosotros podemos analizar desde la política, pero podemos analizar desde las empresas y podemos analizar de los diferentes sectores sociales. La realidad es que culturalmente hoy el país y por cómo hemos evolucionado, las cosas no están dadas así. En las empresas a lo sumo un 20% llegan a los lugares de liderazgo, en el poder ejecutivo menos aún, en lo que tiene que ver poder legislativo, si no fuera por la cuota, ya les conté cómo había iniciado esto desde que volvimos al sistema democrático. Entonces, la realidad es que hay, como se llama, el famoso techo de cristal, que tiene que ver con remuneraciones, pero que tiene también que ver con el poder llegar a los lugares de liderazgos. Hay innumerables factores que se dan, pero no existe la sensibilización o el convencimiento de la importancia de que esto cambie. A veces como que se tilda y se dice, ¿cómo? ¿Sos feminista? Pero si sos buena igual llegás. La realidad es que no. Hay muchísimas mujeres buenas que no llegan. En el sector político concretamente, por cómo funciona el armado de las listas y por cómo funciona hasta la función política, porque fue una función que se generó de una manera muy masculina. Entonces hasta la manera de ejercer como político tiene que ver con giras por todo el interior sin volver a su casa, días que te quedás hasta muy tarde o decisiones que se toman en ámbitos que son muy masculinos, whisky mediante, tarde en la noche, y capaz que me dicen, no, mira, estás simplificando esto, pero lamentablemente esto se da. Y también se da en el mundo de los negocios, no solo en el mundo político. En el mundo de los negocios, muchos de los principales negocios se cierran no formalmente en la reunión que tenés en tu empresa, sino con el networking posterior que se genera en una reunión más informal. Y en esos ámbitos muchas veces las mujeres no acceden de manera tan espontánea o tan natural como acceden los hombres. ¿Y cómo se puede hacer para cambiar eso? Y lo principal, ¿y por qué estoy yo acá? Yo soy socia de un estudio, me dedico a asesorar empresas, me dedico a ver lo que pasa en el país, pero por otro lado siento el compromiso de que todos tenemos que aportar. O sea, las mujeres que estamos en situaciones de mayor liderazgo, por las posiciones que ocupamos, tenemos que ayudar a concientizar
a que cambie esto, a que cambie la cultura, a que cambie la tendencia. Y esa concientización, por eso estoy en OMEU, por eso muchas de mis compañeras de la organización, que son mujeres talentosas, que tienen sus propios emprendimientos, se deciden a dedicar horas a esto. Por eso queremos plantearlo en el debate público, en el debate político. Por ejemplo, todo lo que está haciendo ONU Mujeres con el tema violencia doméstica, nosotros estamos acompañando también eso. O sea, Uruguay, en cierta manera, es un país bastante hipócrita en el sentido que todo el mundo luce bien exteriormente. Sin embargo, cuando empezamos a ver las cifras, en la última encuesta de CEPAL, somos el país que tiene peor nivel de asesinatos de mujeres en manos de sus parejas. Somos de los peores países lejos que tenemos en la región números de violencia. Se hizo una encuesta de prevalencia de violencia doméstica el año pasado y 7 de 10 mujeres dijeron que habían sido objeto de violencia doméstica. Cuando hablo de violencia doméstica es no solo desde la familia, puede ser en el ámbito laboral o puede ser en la calle. Entonces, hay unos números en Uruguay que realmente son dramáticos y que es importante enfrentarlos y que todos hablemos fuerte de estas cosas. La semana pasada hubo un ejemplo, salió una denuncia, no quiero conversar de eso, pero salió una denuncia en donde una senadora, que por suerte era una senadora mujer, salió a hacer hincapié en qué medidas se van a adoptar al respecto. Si no hubiera una senadora mujer, no sé si había esa contención o esa salida a hablar del tema. Está muy bueno que puedas compartir y más desde un lugar como el que has accedido. ¿Cómo ha resultado para ti la experiencia? Porque no es fácil un estudio de abogacía y menos como Ferrer llegar a un puesto de poder. ¿Cómo fue la experiencia para ti? En realidad yo tengo que agradecer a la organización de la que soy socia porque siempre fue culturalmente muy abierta, ¿no? Y el patrón, que es muy diferente a los estudios en general, de abogados y sobre todo los estudios en Latinoamérica, el patrón del estudio tiene mucho que ver con la diversidad. ¿Por qué? Porque estamos convencidos, como puede operar en otra empresa y como puede operar en el país, es que desde la diversidad se saca mucho más valor agregado y mucha más riqueza en un sentido muy amplio. Entonces, está bueno que se integren a los equipos en todos los ámbitos, mujeres, hombres, personas de diversos niveles sociales, personas que tuvieron diferentes formas de educarse. En Uruguay el tema racial no está tan arriba de la mesa, pero también podríamos incorporarlo. Personas de diferente orientación sexual. Todo eso aporta al debate, aporta a la inteligencia, aporta al valor agregado que le puedes dar a los clientes o al valor agregado que le puedes dar a un país si estás en un parlamento. Entonces, la verdad que yo soy una convencida de que uno a uno tenemos que ir cooptando gente y convenciéndola de que es de esta manera. Porque es como más una filosofía de la empresa. En realidad, en general, en los estudios de abogacía es muy difícil, ¿no? Llegar, digamos. No me gusta hablar de otros, pero la verdad es que tiene mucho que ver con la cultura de la empresa. O sea, tiene mucho que ver con la cultura de la empresa, porque tiene que ver con ser conscientes que atraer talento significa atraer talento de cualquier tipo. Y que cuando nosotros decimos vamos a atraer talento y a generar recursos valiosos y a empoderarlos y a que crezcan, no importa si son hombres, si son mujer, como te decía, la orientación sexual o que hayan venido de la escuela pública o de un colegio muy prestigioso y que hayan tenido todas las oportunidades. Lo importante es que puedan desarrollar sus oportunidades adentro en este caso, es adentro de nuestra firma, pero de la misma manera en todos los ámbitos. Entonces, ese convencimiento, por eso lo importante y lo que creo que hoy hay que hacer es que todas las mujeres que estemos en posiciones de liderazgo, que tengamos acceso a un medio, como es por ejemplo venir a hablar hoy contigo, podamos desarrollar esto desde el convencimiento de que tiene un valor. Y sobre todo, por lo menos para mí, lo que funciona es no convencer porque esto está moralmente correcto, es lo debido, queda bien decirlo de la boca para afuera, sino convencer desde los números. Cuando vos empezás a ver los números, te convencés. O sea, si vos ves en el ámbito empresarial, yo siempre voy trabajando desde, mirá, las empresas que tienen mejor rentabilidad, si mirás Fortune 500, tienen directorios mixtos. ¿Eso es casual? No, eso es que del aporte de todos es que podemos sacar una mejor organización. Los países que tienen mejores legislaciones en temas de protección sociales, muchas veces tienen que ver con esto que haya parlamentos mixtos. En esto de tema de violencia doméstica, recién en el 2010, cuando hay más mujeres en el Parlamento, se genera la bancada bicameral femenina, que trabajaron olvidándose de las banderas muy fuertemente, y 2 años después estaba la ley de violencia doméstica arriba de la mesa, y bueno, empezamos a trabajar y a concientizar sobre estos temas. Entonces, la realidad es que la realidad te muestra
que sirve poner esto en el debate, ponerlo arriba de la mesa y convencer sobre esto. Y los mecanismos son diferentes, ¿no? En el ámbito público y en el privado. En el público tenemos, por ejemplo, la ley de cuotas, que en este caso no sé cuál sería el mecanismo para poder volver a establecerla y mejorarla, ¿no? Porque también tiene sus falencias. Correcto. La ley de cuotas lo que demostró es que como el sistema uruguayo electoral es bastante complejo en su diseño, una ley de cuotas que sencillamente hable de este tercio, como fue manejado, no es 100% adecuada quizás para el sistema electoral. Entonces, hoy en día sé, porque estoy en contacto con senadoras, con diputadas y también con organizaciones que se dedican a esto, se está abriendo como el debate de analizar cómo sería el mejor modelo para aplicar en Uruguay para después embanderarse y convencer y lograr sacar una ley de cuotas que sea adecuada. Incluso hay países en la región, que yo no creo que sea el momento de Uruguay, porque recién estamos de esto del tercio, pero hay países en la región, como puede ser Bolivia, Ecuador, Costa Rica, México, y hay un quinto que ahora no recuerdo, que ya tienen la paridad, o sea, que ya no es un tercio, sino que es paridad. Yo lo que sí creo, no hablo de paridad, hablo de mantener una cuota para que justamente sirva de este acelerador, que se procesen los cambios. La realidad es que cuando los diputados y senadores van a ser incluidos en una lista, nadie les hace un examen de sus talentos. Entonces, a mí no me sirve la excusa de decir, no, en realidad ponen porque tiene que haber una cuota y no llegan, hay capaz que un hombre talentoso que queda postergado por una mujer no tan talentosa. La realidad, y a mí me consta, la manera en que se llena una lista y los motivos por los que alguien termina una lista son de lo más diversos. Entonces eso me parece, suena demasiado excusa. Necesitamos poder acelerar el proceso, acelerar el cambio y en todo caso tener otros instrumentos para lograr que la gente más talentosa del país se decida apostar por la política. Claro. Pero ese es otro tema y no tiene que ver con la diversidad de género.